Bueno, espero no irme al vacío, porque acá hay... bueno, esto es complementario con lo que recién hablaba Marcelo Loprete, así que es un gusto estar aquí para hablar con ustedes. Entonces, la Argentina es hoy una democracia. Lo que le falta hacer es una democracia con imperio de la ley o Estado de Derecho. Y, digamos, si queremos abrirnos a las democracias modernas, es lo que nos falta tener Estado de Derecho. Entonces, ese es el punto central de la charla. Lo que pasa es que, claro, como los griegos que siempre aspiraron al equilibrio y nunca lo lograron, para nosotros por ahora es una aspiración. Entonces voy a empezar hablando de esto, que las instituciones se pueden ver de dos maneras, como reglas de juego y también como un equilibrio. Y después vamos a pasar, digamos, a los temas ya más específicos de la historia argentina, lo que tiene que ver con la independencia judicial. Entonces hay una tradición muy influyente que tiene que ver con Douglass North, la idea esta de las instituciones como regla de juego. Un ejemplo muy simple son las reglas de tránsito, andar por la derecha o por la izquierda. La Argentina, cuando invadió las Malvinas, lo primero que hizo es cambiar las manos, entonces ya no se iba más por la izquierda sino por la derecha. Y el tema de las luces rojas, por ejemplo, ayuda a coordinar. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es más claro que se respeta las luces rojas. En otro momento era más una sugerencia de tránsito, pero si uno va a la zona sur del conurbano, queda claro que ahí siguen siendo sugerencias de tránsito. Pero se respeten o no, uno puede ver como reglas de juego. El problema es que las reglas de juego que uno quiere tener se pueden ver también de otra manera, y es como un equilibrio político. Y en ese caso ya deja de ser algo exógeno y pasa a ser algo endógeno, que determina el mismo sistema político. Y ese es parte del problema, porque unas cosas, a veces la gente mide la productividad del Congreso por la cantidad de días que sesionan y el número de leyes que votan. A mí me parece una manera demencial de medir la productividad del Congreso, sobre todo si miramos lo que están haciendo ahora. Entonces, porque uno puede realmente crear cualquier cosa, está creando marcos institucionales, pero no todas las leyes tienen el mismo peso. Hay una ley que tiene un peso mucho mayor, que es la Constitución, sobre todo porque uno tiene mayorías especiales para poder cambiarla. Bueno, esas instituciones son las que se parecen más a reglas de juego. Las otras, el gobierno de turno, si nosotros le damos el poder, las puede hacer y deshacer. Y yo diría que no solo ahora con el último gobierno, con el gobierno de los Kirchner desde el 2003, sino con muchos otros gobiernos. Pasó con Perón, pasó con Menem. Parte del problema del abuso de poder es que nosotros nos entusiasmamos tanto con ellos que no solo les entregamos el poder ejecutivo, sino la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y básicamente es decir, macho o Cristina, hacé lo que vos quieras. Entonces, esa es una tradición nuestra. Entonces, tiene que ver con lo que decía Marcelo. Muchas veces no hay que escupir para arriba porque, digamos, nosotros somos los que construimos esos poderes. Es un poco como el Leviatán de Hobbes. Acá es muy importante la protección de derechos y creo que el sector agropecuario creo que es un caso testigo, porque las primeras cosas que yo vi más disonantes fue a partir del 2006 cuando se prohíbe exportar carne. Y eso claramente es, digamos, una democracia moderna no hace eso. Primero, yo soy economista, como política económica es una estupidez, pero para un Estado de Derecho, ¿cómo vas a prohibir a alguien decir quién puede exportar o no? Y de ahí en más empezó, digamos, bueno, yo diría, desde que se lo despidió a Labaña a fines del 2005, una vez que Néstor Kirchner, digamos, consiguió la mayoría en ambas cámaras del Congreso, él pasó a ser ministro de Economía. Una vez que él murió, su mujer pasó a ser ministro de Economía, y parte de las políticas no tiene nada que ver con protección de derechos. La protección de derechos requiere una justicia independiente, porque sobre todo la protección de derechos es protección contra el abuso de la autoridad política. Y entonces,
para que la Argentina tenga imperio de la ley, no puede haber autoridades políticas que estén por encima de la ley. O sea, así como las reglas de tránsito las tenemos que obedecer nosotros, también nuestros dirigentes tienen que obedecer las mismas reglas, son nuestros empleados. Y esta protección de los derechos de propiedad tiene consecuencias importantes. Por algo, si nosotros queremos transitar al mundo moderno, necesitamos tener derechos de propiedad que funcionen. Los estudios que se hacen, por ejemplo, Acemoglu y Johnson, muestran que son muy importantes tener un bajo riesgo de expropiación para tener un crecimiento sostenido de largo plazo. Se pueden mirar variantes. Hay un trabajo muy interesante de Benjishai y Betancourt que no miran, dicen, no miran solo derechos sobre bienes, también miran más ampliamente lo que el indicador que les da mejor son protección a las autonomías individuales. Por ejemplo, China, que ha estado creciendo tanto, desde ya no es una democracia, no hay libertad de expresión, pero dio más libertades para las autonomías individuales, de empleo, de educación, y según ellos esto explica parte del dinamismo. Bueno, acá gran parte de las interferencias que están haciendo interfieren, sobre todo a partir del 2006, cosas como esta de prohibir la exportación de carne, van en contra de esos derechos. Eso no es gratis, no sale gratis en términos de crecimiento y funcionamiento económico. Hay otro trabajo también que muestra que es importante una combinación de buenos derechos de propiedad con límites al poder político, porque cuando hay poder político limitado es más difícil que se que ceda la tentación de, digamos, usar esos golpes de poder. Así que, y hay toda una discusión también actual, porque la manera que nosotros pensamos en la Argentina la democracia es básicamente como democracia electoral. Si es eso, los gobiernos de Perón son, uno podría tomarlos como los periodos democráticos por excelencia. Pero el primer gobierno de Perón terminó, digamos, cerrando los medios de prensa, no permitiendo a los partidos competidores competir libremente. Entonces, una democracia moderna es un poco más que democracia electoral, es una democracia donde se protegen las libertades cívicas, que eso incluye la libertad de expresión, la de asociación, y también esta de autonomías personales. Y de alguna manera, lo que encuentran estos autores es que esta visión más amplia de democracia constitucional es más robusta que una simple democracia electoral. En parte también porque si uno no tiene derechos que se respetan, los derechos electorales en el fondo es un derecho más. Entonces, si no se respetan los otros, libertad de prensa, libertad de asociación, autonomías personales, ¿para qué respetar entonces el voto libre y la competencia libre? Entonces, esto es un tema clave para diferenciar las democracias modernas que desde Montesquieu son democracias constitucionales, con derechos para todos. Entonces acá tenemos la tradición de nuestro país porque para eso uno necesita una justicia independiente. Y la historia argentina es más bien tétrica en este sentido. Uno puede ir al juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 46, cuando Perón decide remover 4 de los 5 jueces. El 5º juez fue nombrado por la Revolución del 43, de la cual él fue uno de los ideólogos. Y entonces, una vez que removió a 4 de los 5 jueces, quedó libre el camino, terminaron cerrando, yo siempre conocía lo de la prensa, pero terminaron cerrando más de 100 diarios. Yo una vez leyendo una necrológica sobre el diario Nueva Provincia, ahí decía que había cerrado durante el primer gobierno de Perón. Nosotros no tuvimos a McCarthy, pero sí tuvimos la Comisión Vizca. Ahora se quiso recrear algo parecido con esto del fight de estudiar su salud psíquica, pero esto no fue un invento de Cristina, ya lo había hecho Perón, cosas parecidas para investigar a la oposición. Hay una versión, si quieren, aliviada en 1990 con Menem, cuando
no confiaba en la Corte, la integración que tenía, y dijo, bueno, aumentémosla de 5 a 9 miembros, y entre gallos y medianoche pudo ampliar la Corte, eso para liberarle las reformas que él quería. La diferencia por ahí con Perón es que no afectaron las libertades de prensa, y el mismo Perón va a reconocer, ya grande, que él ganó las elecciones con toda la prensa en contra, y perdió el poder con toda la prensa a favor. O sea que en el fondo no necesitaba hacer eso, y fue un exceso. Menem, al contrario, no significó el fin de la libertad de prensa. Y tenemos un último episodio mucho más reciente, la remoción de 5 miembros de esta que se llamó mayoría automática, lo pongo entre comillas, porque es la manera que se lo llamaba, y Kirchner nombró a nuevos miembros. Y mucha gente dice, bueno, miren qué virtud Néstor Kirchner, porque nombró gente con muchos mejores antecedentes. Más allá, a mí Zaffaroni particularmente nunca me ha gustado, pero más allá que uno le guste o no, nunca vamos a estar de acuerdo, es verdad que tenía mucho más antecedentes que Nazareno, que era socio de un estudio de los Menem en La Rioja. Ahora, ¿por qué esto? ¿Kirchner era diferente a Menem? Miremos las justicias provinciales. ¿Qué hizo Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz? Él amplió la Corte Suprema, nombró a Zanini, que ahora es candidato de Scioli, presidente de la Corte Suprema, removió un procurador que lo quería investigar a él, tiene un escándalo nunca resuelto de $600 millones que le pasó la nación a la provincia, después él dijo en algún momento que lo depositó en la Reserva Federal de Estados Unidos, que no acepta depósitos. La Corte Suprema mandó reponerlo, nunca se acató ese fallo porque nunca quiso hacerlo Néstor Kirchner, se posibilitó la reelección indefinida. Entonces, ¿qué tiene que ver Néstor Kirchner con una renovación de la Corte? Bueno, sacó la Corte menemista porque no le respondía a él. No puso una Corte kirchnerista, ahora vamos a ver enseguida, pero por otra razón. Y hay una comparación muy interesante que hace Rebeca Vil Chávez, un estudio que hizo de 2 provincias puntanas, que las dos tienen la misma tradición, fueron fundadas, son las ciudades hijas de Santiago de Chile, fueron fundados desde Chile, Mendoza y San Luis. Entonces justamente elige 2 provincias que tienen una tradición parecida, pero en términos de independencia judicial son 2 opuestos. San Luis es otro Santa Cruz. Entonces, en Mendoza lo que dice Rebeca Vil Chávez, hay una justicia independiente y eso lo liga a la competencia partidaria. Nunca pudieron, entonces, ningún partido consiguió tal control, ni la UCR ni el PJ, para reformar la Constitución y tener reelección de gobernador. En San Luis, en cambio, los Rodríguez Sá pudieron hacer y deshacer a su gusto. Es impresionante las cosas que cuenta Rebeca Vil Chávez sobre el manoseo a la Corte Suprema de San Luis y todos los jueces inferiores. Se eliminó la prensa independiente, en el 83 había 3 diarios, uno terminó cerrando, los otros los terminaron controlando los Rodríguez Sá, reelección indefinida del gobernador. Y esto es algo que no digo yo, esto lo planteaba Fernández Díaz. El modelo nacional del kirchnerismo no es Chávez, no es Venezuela, son los caudillismos provinciales. Entonces, si uno quiere entender, digamos, no necesitamos mirar fuera de la Argentina, podemos mirar un montón de nuestras provincias donde vienen estos sistemas. La diferencia a nivel nacional, y acá sí yo diría, esto es una institución como una regla. La reforma constitucional del 94, yo creo, es básicamente la razón por la cual la nación argentina no es una Santa Cruz en grande o un San Luis en grande. La remoción desde siempre requiere 2/3 de los votos del Senado, desde la Constitución de 1853. Lo que pasa es que hasta la reforma del 94, el PJ controló con comodidad el Senado. Por ejemplo, en el 47, cuando se remueve a la Corte Suprema, sobre 28 senadores en funciones, 15 eran la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y 13 del Partido Laborista. Esos 2 partidos, más el Partido Independiente de los Conservadores, fundaron después el PUR, Partido Único de la Revolución, que después dio lugar al PJ, en ese momento al Partido Peronista. Entonces, tuvo los 20, tenía no solo 2/3, tenía el 100% del Senado Perón.
Y ahora, y esto explica por qué Zanini no llegó a la Corte Suprema, por la reforma del 94 uno necesita no una mayoría simple, sino 2/3 de los votos del Senado. Entonces, cuando Kirchner sacó a la, entre comillas, mayoría automática menemista, no pudo nombrar a Zanini y sus amigotes, sino que tuvo que llegar a una transacción. Consejo en la magistratura también es un freno, pero eso, digamos, es como una película en curso, el asalto, digamos, a los poderes de una justicia independiente. Me parece que estamos, ¿no?, sobre el tiempo. Entonces, para cerrar, ¿este es el último? No consigo avanzar. ¿Puede ser uno más? Creo que hay uno más y ya está. ¿Se termina ahí? Bueno, no sé qué pasó con esa copia, pero bueno, tengo un minuto más. Bueno, entonces por ahí una palabra final, que a mí me parece que, digamos, la virtud es una frase de Montesquieu que a veces hasta la virtud necesita de límites. Si nuestros gobernantes tuvieran más límites serían virtuosos. O sea, hasta Kirchner, uno puede decir que actuó, que solo le interesaba el poder, actuó en alguna forma más virtuosamente que presidentes anteriores cuando amplió la Corte Suprema. Entonces nosotros necesitamos ponerle más límites a nuestros gobernantes y me parece que en estas elecciones en octubre hay dos modelos de democracia en pugna. Digamos, un modelo donde el presidente tiene la suma del poder público, básicamente lo que está buscando la presidenta en este momento es elegir a dedo los jueces, una vez que ya están las causas, para que básicamente salga la sentencia que ella quiere. Su ideal, lo que ella piensa como justicia legítima, como se llama el movimiento de justicia, es básicamente una justicia leal, como hace con el INDEC. Desde el 2007 mide la inflación que quiso Kirchner y ahora que quiere Cristina. Entonces, eso es el modelo INDEC, es lo que quiere Cristina y lo que quiere, digamos, el Frente para la Victoria, para la Justicia. Otro modelo es un modelo de una democracia constitucional donde nadie está por encima de la ley. Digamos, la reforma del 94 para mí fue clave, porque si no fuera por la Corte Suprema, ya la embestida contra la prensa independiente hubiera avanzado como avanzó en San Luis, en Santa Cruz, no habría una prensa independiente, pero no es por virtud de los Kirchner, es por la reforma del 94. Muchas gracias.